Bien, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sala de la UTN, Facultad Regional La Plata. En este momento les hablo como secretario de Ciencia, Tecnología y Posgrado de la facultad, con el gusto de presentar esta primer convocatoria para dar la maestría vial, que nos ha llevado un cierto tiempo, un cierto recorrido, asociado obviamente a la actividad del LEMAC y del Departamento de Ingeniería Civil de la facultad. Así que le damos las gracias por estar en la reunión, por interesarse en la convocatoria, y les quiero presentar a Luis Ricci, que muchos conocerán. Actualmente es el decano de la facultad a partir del 20 de diciembre del año pasado, así que Luis, tus palabras, por favor. Bueno, muchas gracias Gerardo por la presentación, gracias por la convocatoria a esta primer charla de presentación de la maestría. Y bueno, y sobre todo, en primer medida, darle la bienvenida a todos y todas los que se han interesado por el cursado de esta maestría, ¿no? Que como bien decías, Gerardo, tiene una historia, ¿no? De unos cuantos años que venimos recorriendo, tanto como docentes, como autoridades, y sobre todo con la fortaleza que tiene el Centro de Investigaciones Viales LEMAC, que tiene sede aquí en nuestra facultad. La verdad que era impensado que no estemos dictando esta maestría nosotros en nuestra casa, siendo que siempre participamos en el dictado de otras maestrías en otros lugares, con el recurso humano que tenemos y el recurso de equipamiento y laboratorios que hay en la facultad. Así que la verdad para mí es un gusto y me llena de alegría que se haya llegado a este hito en poder tener la maestría acreditada por CONEAU, poder tener todas las condiciones como para que se dé inicio. Así que simplemente agradecer nuevamente a los interesados, agradecer al cuerpo docente y a los auxiliares que se han sumado a la convocatoria, y sobre todo también agradecer no solo a la Secretaría, sino a la Subsecretaría de Posgrado y al director y coordinador de la maestría, al doctor Julián Rivera, a quien le voy a pasar ahora la palabra, al doctor Luis Del Bono, por todo el trabajo en la organización, también agradecerles a ellos. Así que, bueno, además de tenerme acá como autoridad, probablemente aquellos que deseen cursar me van a tener como docente, así que va a ser un gusto poder compartir tiempo con todos ustedes. Gracias, Julián, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Luis. Buenas tardes a todos. Me toca a mí presentar a quien va a hacer la presentación de la parte inicial, de la parte técnica de lo que sería este seminario, el doctor Hugo Bianchetto, el doctor ingeniero Hugo Bianchetto. Él es ingeniero en vías de comunicación e ingeniero en construcciones de la UNLP, es especialista en ingeniería ambiental de la UTN, es doctor en Ingeniería del Transporte por la Universidad Politécnica de Cataluña, profesor titular en UTN Avellaneda de las cátedras de Construcción de Carretera y Tecnología de los Materiales, profesor de posgrados en UTN, UBA, UNLP y en algunas universidades en Bolivia y Paraguay. Actualmente es consejero directivo y coordinador del doctorado de materiales, investigador categorizado, todo esto en la UTN Avellaneda. Es miembro investigador del directorio del LEMAC, integra la comisión directiva de la Comisión Permanente del Asfalto, es autor de numerosos trabajos en memoria de congresos, revistas nacionales e internacionales, y ha desarrollado una importante actividad en proyectos viales de diversa índole. El doctor nos va a presentar una temática técnica y vamos a dar la posibilidad al cierre de la presentación de un par de preguntas de los interesados para después pasar a lo que es la presentación propiamente de la maestría. Para eso les vamos a pedir que por favor esas preguntas las pasen por el chat, así las podemos leer cuando termine la presentación. Bueno, creo que nada más. Así que adelante, Hugo. Gracias. Muy bien. Buenas tardes. Entonces voy a compartir. Bueno, vamos a ver una temática que abarca, por supuesto, el tema vial, que es
el objetivo de esta maestría, pero también otras temáticas, fundamentalmente las que tienen que ver con el ambiente, que no son ajenas a la ingeniería vial, ni muchísimo menos, y cada vez menos, diría yo. En toda obra vial hoy en día tiene una relevancia muy grande todo lo que tiene que ver con la cuestión socioambiental, al punto que en los estudios previos y en las evaluaciones, esta cuestión socioambiental llega a cobrar la misma relevancia que la cuestión técnica y económica. Entonces, me pareció importante abarcar esta temática, porque además estamos en situaciones ambientales bastante delicadas a nivel mundial, y creo que la infraestructura vial, la ingeniería vial tiene mucho que hacer como para tratar de colaborar, ¿sí?, para que el medio ambiente en el que vivimos sea un poquito mejor cada día. Entonces, ahora infraestructura vial, nuevas tecnologías de aplicación, como respuesta a la afectación del cambio climático, de eso vamos a hablar. Entonces decíamos, 3 puntos: cambio climático, infraestructura vial, ¿qué relación tienen? El aporte tecnológico de la ingeniería vial para cuidar el medio ambiente y en particular los efectos del calentamiento, y algunas palabras sobre qué es un análisis ambiental y social en proyectos viales. Vamos a centrarnos más que nada en el punto 2, pero comencemos como corresponde por el punto 1, y les voy a pedir que me digan si lo ven. Se me traba, ahí está. ¿Se ve? Bien, perfecto. Bueno, tenemos que convenir que la infraestructura en sí mismo no es un fin. O sea, nosotros no hacemos puentes, carreteras, embalses, porque son lindos, o solamente, en todo caso, porque son lindos o vistosos. En realidad son medios. ¿Un medio para qué? Para que la gente, para que la población tenga cada vez mayor bienestar. Esa es la realidad. Si lo cumplen o no, bueno, tendrá mucho que ver la cuestión política y también nosotros los ingenieros en saber cómo llevar adelante estos proyectos. Pero el tema de la infraestructura en general, y la vial en particular, tiene una relación muy directa con el tema ambiental en particular y el cambio climático, más específicamente. Ahí lo que está puesto no lo voy a leer, esto lo voy a dejar, ¿no? Te aviso, Luis, Julián, perdón, lo vamos a dejar para quien quiera. Es una definición de la OCDE que tiene que ver con la infraestructura y habla de, bueno, del bienestar, la salud, etcétera, lo que uno quiere promover a partir de la construcción de infraestructuras. Ahora bien, sabemos que el cambio climático está afectando a las comunidades de todo el mundo. En algunos casos con efectos lógicamente previsibles para un cambio climático, fenómenos meteorológicos, desastres naturales, pero también influye grandemente en la cuestión socioambiental, desestabilizando la economía, promoviendo escasez de recursos, creando conflictos, que en muchos casos son directamente aplicables al cambio climático y en otros donde el cambio climático tiene que ver, al menos indirectamente, con estos conflictos. Hay algunas alusiones que tienen que ver con cómo afectaría un PBI, ¿sí?, o el hecho de qué significan las inundaciones, que cada vez son mayores y claramente tienen que ver con el cambio climático, por ejemplo en la Argentina. Como sea, el cambio climático exige medidas urgentes, nuevas alianzas, como dice aquí abajo, e ideas ambiciosas pero pacíficas, claramente también teniendo en cuenta los días que estamos viviendo a nivel mundial. Esta es una típica ilustración que se viene dando en los últimos años, ese palo de hockey sobre hielo sería el palo ese, que ilustra o tiene alguna identificación aproximadamente de cómo ha ido incrementándose la temperatura a lo largo de los últimos siglos, y muy particularmente en el último siglo XX y más acentuadamente en estas décadas del siglo XXI. Esto que parece poco, 0,5, 0,7 grados centígrados, a nivel global puede causar desastres como los que ya se vienen alertando, que tienen que ver con incendios, con desertificación, con el aumento del nivel de los mares, etc. Bueno, este es el cambio más evidente, el cambio climático, ¿sí?, el aumento de la temperatura, pero no es el único, ¿sí? Y ese aumento de la temperatura y ese cambio climático produce un desequilibrio ecológico, ambiental, y para lo cual, cuando hablamos de equilibrio, significa que hay sustentabilidad, y si no lo hay es porque no la hay. Ahí tenemos a nuestro hermano oso, ¿sí?, que se está tratando de sustentar doblemente, si se quiere, en el sentido figurado, teniendo en cuenta que cuando hablamos de sustentabilidad hablamos de tratar de mantener los recursos naturales en un estado apropiado para nosotros y para las generaciones próximas,
y se está tratando de sustentar físicamente, mecánicamente, porque ya no tiene prácticamente hábitat. El concepto de sustentabilidad como desarrollo más cuidado ambiental no es nuevo, ni mucho menos. Viene de hace unos 60 años, ¿sí? Cuando se publicó ese libro que está ahí, de la bióloga Carson, La primavera silenciosa, donde se empezaba a hablar, 60 años solamente, de tecnología, desarrollo y medio ambiente, casi como una novedad. Esto con las cumbres de la Tierra del 72, un informe del año 87, en Nuestro Futuro en Común y el concepto de desarrollo sostenible, pero fundamentalmente con la cumbre de Río del 92, empezó a tomar estado mundial, empezó a tomar, a hacer que la gente en general, y especialmente los que tienen que ver con el desarrollo, empiezan a tomar conciencia de la gran problemática ambiental que se venía, y que estaba sucediendo, pero que se venía cada vez más acentuadamente. Otros hitos posteriores, como Cumbres de la Tierra del 2002, otra cumbre en Río de Janeiro en 2012, siguieron con la temática, pero ya a partir con una aceptación mundial de que el problema existía y que había que atacarlo claramente de una forma intensa. Y los ingenieros en particular, que somos los que, claro, modificamos el medio ambiente, tomamos materiales, modificamos, elaboramos, etc., tenemos, ¿sí?, un rol fundamental, por supuesto, en el desarrollo, pero también en la sustentabilidad, en el cuidado del ambiente. Y aparecen términos que hasta hace algunas décadas atrás o no se usaban o eran poco utilizadas, como reciclar, reutilizar, recuperar, etc. Y ahí viene entonces nuestra parte como ingenieros, y en particular como ingenieros viales. Se comienza a hablar de ecoeficiencia, ¿sí?, trabajar sobre los productos, los servicios y los sistemas. Entonces lo que se pretende es no controlar, o por lo menos no controlar de una manera taxativa la naturaleza, sino aprender de la misma y aplicar y conservar sus ciclos. Y se empieza a hablar de la superposición de los sistemas naturales con los sistemas humanos y de algunos problemas que se tiene por la interdependencia a partir justamente del desarrollo acentuado que se vino produciendo ya desde el siglo XIX, pero muy acentuadamente en las últimas décadas. Y bueno, esta frase de Giuliano, bastante nueva, que dicen que los ingenieros deben trascender tanto de pesimismos fatalistas como de optimismos ingenuos. Yo creo que el concepto de desarrollo sustentable es eso, desarrollar sí, pero cuidar también. Entonces ahí estaríamos sacando el pesimismo fatalista que haría que no se haga más nada, que no se desarrolle más, que no se creen infraestructuras, o los optimismos ingenuos que dicen que hagamos lo que hagamos, no va a pasar nada, total, el mundo se va a reciclar por sí mismo. Me parece interesante este concepto de Giuliano, no es nuevo tampoco, pero bueno, supo en pocas palabras, digamos, plasmar lo que realmente creo que deben ser los ingenieros y la ingeniería en general. ¿Cuáles son los impactos ambientales asociados a las obras de pavimentación? Y podemos empezar a hablar de la obtención de materias primas, agregados, fíleres, asfalto, la elaboración de los cementos, Portland, etc. Impactos producidos por la obtención de otras materias auxiliares, ahora hablamos ya de fibras, de polímeros, etc., de aditivos. El transporte de todas esas materias, por supuesto, los sistemas de producción, elaboración, la ejecución, el mantenimiento, etc., ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el transporte, tanto de la producción como de la ejecución y puesta en obra. Todo eso sería, muy sintéticamente, los impactos ambientales de las obras de pavimentación. Esto está muy macro, pero se podría tener un detalle un poco mayor al respecto. Y una implicancia, la importancia que tiene que ver las obras viales, por ejemplo, en nuestro país. Si hablamos de, por ejemplo, transporte de cargas, ¿sí?, está muy desbalanceado, claramente, pero es la realidad de nuestro país. El 93% en toneladas de cargas se transportan con transporte vial, a partir de las carreteras. Y si hablamos de toneladas de kilómetros, se habla de un 88%. Es cierto, está desbalanceado, es algo muy particular la Argentina, donde no se ha desarrollado como se debiera el ferrocarril y el transporte por agua, pero es la realidad. Entonces, digo esto para poner un poco en caja de la importancia y la relevancia que tiene el transporte automotor, en este caso en las cargas. Lo mismo habría que hablar con los servicios y con el transporte
de personas. Ahora bien, considerar el factor cambio climático. ¿Qué implica en la infraestructura vial? Bueno, implica un cambio radical en la planificación, la ejecución y la gestión de la infraestructura vial y cualquier otra, ¿sí? Significa tratar de elaborar, diseñar, inventar y poner en ejecución nuevas metodologías. Por supuesto, esto significa I+D, y habría que agregarle más I minúscula, que es innovación, y la adaptación de la mano de obra, con su capacitación y la concientización. Por ejemplo, la Organización para el Desarrollo Sustentable habla de una serie de objetivos que tienen que ver justamente con el desarrollo sostenible, y en particular un objetivo llamado Objetivo 9, que habla de infraestructuras, y el objetivo sería construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, lo que veníamos hablando hasta ahora, y fomentar la innovación. Con esto se pretende bajar la afectación, bajar la presión de la infraestructura en lo que tiene que ver con la producción de contaminación y otros factores que tienen que ver con la contaminación en particular, pero también con el cambio climático en general. Y considerar el factor climático, ¿qué oportunidades genera en este tiempo en particular? Venimos de una pandemia de la cual recién estamos saliendo. Por supuesto, como toda crisis genera oportunidades. Y en este caso, además de las problemáticas que ya existían previo a la COVID, se ha encontrado que se puede trabajar de otra manera, que puede haber decisiones correctas hacia una transición mucho más resiliente en lo que respecta a las infraestructuras. Y por supuesto, además, que todavía es algo pendiente a nivel global, movilizar fondos que tengan que ver con un desarrollo sustentable e inclusivo. ¿Y qué desafío supone? Bueno, hay que articular los niveles de gobierno, entre los gobiernos, entre sí, las universidades, y una serie de sectores que tienen que comprometerse seriamente, por supuesto el sector productivo, en primer lugar, diría yo, que tienen que comprometerse en este concepto de desarrollo sustentable, porque si no, no le vamos a dejar nada a las generaciones que vienen, ¿sí? ¿Cuál sería un abordaje sistémico para el desarrollo de la infraestructura vial? Bueno, un plan de acción nacional y que debería replicarse a nivel global de infraestructuras y territorios que tenga que ver, que tenga en cuenta justamente el cambio climático, sistemas de mapeos de riesgo de cambio climático. Pensemos lo que pasó recién en Corrientes hace poco, está pasando con los incendios, como un ejemplo solamente, terrible pero ejemplo, porque hubo y va a haber lamentablemente otros sucesos más al respecto. Y crear metodologías de análisis de riesgo en infraestructura vial para tratar de cuantificar la problemática. Algo se ha hecho, algo se viene haciendo, como vamos a ver a continuación cuando hablemos, por ejemplo, de la huella de carbono. ¿Y cuál sería el aporte tecnológico de la ingeniería vial? Si quieres prosperar, construye carreteras, dicen los chinos, lo tomaron muy en claro, ahí tenemos carreteras chinas, pero claro, habría que agregarle, ¿sí?, a esta frase, que es muy linda, bueno, hagámoslo, pero hagámoslo con conciencia y tratemos de preservar el medio ambiente. Bueno, la ingeniería vial algo ha hecho al respecto en los últimos años. Vamos a tratar sintéticamente de hacer, digamos, un listadito de qué ha pasado y qué podemos esperar de la ingeniería vial al respecto. Hay leyes, ¿sí?, que tienen que ver con adaptaciones para mitigar el cambio global, y en particular la tecnología de pavimentos ha creado en las últimas décadas algunos hitos importantes, como los que se ven ahí en verde, ¿sí? Los pavimentos de alta durabilidad, los elaborados con mezclas tibias, los pavimentos con materiales reciclados y otros materiales en desuso, y los nanomateriales, que todavía no sabemos cuál puede ser su techo, estamos muy lejos de su techo, pero que pueden aportar mucho en esta temática. ¿Por qué decimos que las mezclas asfálticas y hormigón, en general, de elevada durabilidad, aportan, digamos, favorablemente al ambiente y al cambio climático, si se quiere, o a la lucha contra el cambio climático? Porque, bueno, mayor durabilidad, mayor vida útil significa, como dice por ahí abajo, utilizar menos materiales, entre ellos recursos no renovables, ¿sí?,
utilizar menos recursos en general y atenuar la huella de carbono. Cuanto más me dure una carretera, por supuesto, menos acciones voy a ejecutar sobre ella, su huella de carbono va a ser menor y eso se va a ver, por supuesto, en una mejora en lo que tiene que ver con el calentamiento global, que tiene que ver con el cambio climático. Algunas tecnologías, seguramente van a verse, por supuesto, en la maestría, que tienen que ver con elevada durabilidad, como los microaglomerados y los llamados Stone Mastic Asphalt, ¿sí? Que como novedad estos últimos tienen además fibras, tienen altísima durabilidad, además de un aspecto muy especial, superficialmente, vemos acá una textura muy particular. Y bueno, esa elevada durabilidad entonces es un aporte, ¿sí?, a el cuidado ambiental. Aparecieron las mezclas tibias o semicalientes, muy en boga actualmente, donde se disminuye la temperatura de elaboración hasta 40 grados, en algún caso se ha logrado disminuir un poquitito más todavía la temperatura. Pensemos que para elaborar una mezcla asfáltica estamos hablando entre 140 y 170, 180 grados. Disminuir 20, 30, 40 grados centígrados parece poco, pero no lo es, y hay realmente una implicancia muy fuerte en el cuidado respecto de la emanación de gases, ¿sí?, y de temperatura, que tiene que ver con justamente una afectación mayor al cambio climático, y las mezclas tibias entonces atenúan este factor. Estamos atenuando acá, ¿sí? Un gran ahorro energético, menor contaminación ambiental, etc. Y algunas implicancias tecnológicas. Disminuyen el envejecimiento, se logra mayor durabilidad, y además, tecnológicamente, permite trabajar operativamente un poco mejor. Las mezclas en caliente, decíamos de 140, 160, 180 grados, tienen impactos negativos, las mezclas tibias lo siguen teniendo, pero en menor proporción. Y la idea, por supuesto, es menores emisiones contaminantes al medio ambiente. Reducir temperaturas, y entonces, de las mezclas o técnicas en caliente, que podía llegar alrededor de 160, 150, 170 grados, pasamos a las semicalientes o tibias, donde estamos en un entorno de entre 120, 130, 140 grados. Es un avance, ¿sí? No es que con esto estamos solucionando el problema, ¿sí?, de la contaminación que tiene que ver con la temperatura, pero es un avance. Decíamos que tiene otras ventajas las mezclas tibias, pero todas relacionadas con lo que vimos recién, incluso para los trabajadores al estar operando con menores temperaturas, menores riesgos de quemaduras, de inhalación de gases, etc. Y esto, que es lo que realmente yo creo que va a ser quizá lo más importante que vamos a tener los ingenieros viales que tener en cuenta, es el reciclado de los pavimentos. Hablamos de reciclado en general, hay un problemita ahí semántico, porque en realidad lo que hacemos es en parte reciclar y en parte reutilizar. Reciclar es cuando usamos un material en desuso en otra función, y reutilizar es usarlo en la misma función. Se habla de reciclado, digamos, no es la palabra justa, pero por eso viene ahí la aclaración, y es algo que no es nuevo, ¿sí? Un pavimento en estado ya envejecido y fuera de uso, o en malas condiciones, se puede utilizar al menos en parte para las obras que se hagan a posteriores, para rehabilitar o mejorar o reforzar esa estructura caminera, hace que muchos materiales no tengamos que explotarlos o comprarlos, ¿sí?, no tengamos que utilizar recursos no renovables. Esto no es nuevo, decía, el equipo más emblemático de estos es la fresadora, si se quiere, es un equipo que permite devastar el pavimento, también lo van a ver, por supuesto, y en gran detalle en la maestría. Y no es nuevo, acá tengo una fotografía que están viendo de una fresadora de principios del siglo XX, ¿sí?, donde algunos maledicentes dicen que quien habla es quien está aquí, guiando al conductor. Realmente es imposible, porque quien les habla es el que estaba tomando la foto. Bueno, un viejo chiste que hacemos siempre cuando ponemos esta fotografía. Algunas fresadoras más nuevas, que tienen que ver con aquí una obra rural y aquí una obra urbana, fresando, devastando el pavimento y llevando este material, mediante este camión, a un acopio que otrora digo de hace 40, 50 años, no se le daba mucha importancia a ese material, hoy en día tiene una gran relevancia. ¿Por qué? Porque antes se prefería
ante una capa deteriorada, bueno, sellar fisuras, como se ve acá, ¿sí? Hacer algún bacheo, pero mantener esa capa y eventualmente reforzarla o colocarle alguna capa nueva. La otra posibilidad es eliminar totalmente esa capa deteriorada y hacer el refuerzo con material absolutamente nuevo. Aquí estamos usando todo material nuevo, aquí no haríamos ningún favor, digamos, a la cuestión ambiental. Lo que se tiende hoy en día es a reciclar, entre comillas, reutilizar sería la palabra correcta, donde la capa deteriorada es fresada. Ese fresado significa un acopio de material quitado de ese pavimento que antes se acopiaba y a veces no se usaba para otros fines, pero hoy en día, con la tecnología y el desarrollo de nuevos materiales y de nuevos aditivos, permite utilizar ese material en una muy buena proporción y volver a colocarlo en las nuevas capas, disminuyendo así entonces la presión sobre el uso de nuevos materiales, especialmente los no renovables, que son casi todos los que usamos. En los áridos, la piedra, los asfaltos, el petróleo, son materiales no renovables. Esto es lo que se viene, lo que se está haciendo desde hace ya unas décadas, pero cada vez con mayor intensidad y cada vez se usa más este material, que en principio era en desuso y hoy en día por la tecnología y gracias a la tecnología, se está reutilizando cada vez más, ¿sí? Y obteniendo pavimentos de calidad, que es lo más importante. Y entonces vamos a ver cantidad de obras que se han rehabilitado utilizando gran parte del mismo material que antes estaba deteriorado y que ya no se considera como material en desuso. También, claro, cuando hablamos de huella de carbono, si nosotros tenemos una mezcla nueva, hablemos de mezcla asfáltica, por ejemplo, nueva, una mezcla X de referencia, aquí en este ejemplo, voy a tener que la huella de carbono para 1 tonelada de mezcla asfáltica o bituminosa, en 15 años, aquí estamos hablando de, además de la ejecución de la mezcla, conservación, refuerzos, rehabilitaciones, en 15 años se tiene un consumo en kilogramos de dióxido de carbono equivalente de 63,5. Es un valor muy grande. Realmente nuestra industria vial asfáltica tiene una carga importante en lo que es la contaminación. Vamos a ver qué respuestas estamos teniendo a esos 63,5 kilos. Si en realidad lo que vamos a elaborar contiene un 20% de material reutilizado, que se llama RAP en nuestra jerga vial, material antiguo, el pavimento antiguo que estaba deteriorado, la carga baja a 60,9, si le agregamos hasta un 70% de ese material RAP, nos baja hasta 56,6. Si eventualmente lo que hacemos no es reciclar, sino que es utilizar una mezcla tibia, como hablamos hoy, nos bajaría a 58,7. Si hacemos una combinación de usar RAP y además usar mezcla tibia como para de nuevo material, estaríamos aumentando muchísimo más el ahorro, ¿sí? Y la carga entonces en huella de carbono bajaría también ostensiblemente. Además de cuestiones económicas y de no utilización o utilización menor de materiales no renovables. El hormigón también está pasando, se están usando cada vez más agregados de hormigón reciclado, triturado. Es un poco más complejo, un poco más complicada la elaboración por las características del pavimento de hormigón, pero cada vez más se está utilizando entonces como material, como agregado pétreo, ¿sí? Trituración de estos restos de hormigón. También haciendo un gran aporte. Por supuesto, otras tecnologías como la utilización de los neumáticos fuera de uso en los pavimentos asfálticos, un problema importantísimo los neumáticos fuera de uso, problema de toda índole, desde ambiental hasta político, de gestión de residuos, etc. Desde hace ya un tiempo se vio que estos neumáticos fuera de uso causan enfermedades, el agua tiene vectores justamente de enfermedades, que se causan incendios, etc. Además del problema de cómo disponerlos, se vio que es posible
y de una manera muy alentadora tecnológicamente, en incorporarlos a las mezclas asfálticas, ya sea como partículas a la mezcla asfáltica, o ya sea como un material adicionado al asfalto, dando lugar a los asfaltos modificados con caucho. El uso de estas NFU también se va a ver, y bastante. De hecho, hay unas conferencias ahora dentro de poquito, que no sé si Gerardo va a hablar un poquito, seguramente el tema para invitarlo. El uso de estos NFU cada vez más intensivo, cada vez más a nivel global. Y bueno, estamos entonces aportando al medio ambiente desde varios aspectos, pero también, por supuesto, al cambio climático. Entre otras cosas porque dijimos que, por ejemplo, se causan enormes incendios en los botaderos, en los basurales con neumáticos fuera de uso. También se usa plástico reciclado. Aquí está una foto de Vancouver, que es una de las primeras ciudades en las que se usó plástico reciclado. Hay aquí una especialista que ha trabajado mucho en mezclas, en asfaltos con plástico reciclado, la ingeniera Angelone, la doctora Angelone, perdón, de Rosario, que está aquí presente. Y la nanotecnología, que es como una novedad que viene a aportar a la ingeniería vial, tanto en materiales o nanocompuestos para modificar el asfalto, sería un asfalto modificado con nanocompuestos, que son de diverso tipo, nanotubos de carbono, nanoarcillas, o puede ser también, hay algunas fotografías del microscopio, o algunos nanocompuestos para incorporar, tipo como agregados a las mezclas asfálticas. ¿Qué se busca con esto? Desde la parte tecnológica, mejorar a las deformaciones, a la fatiga, al envejecimiento, o sea, que los pavimentos duren más, se comporten mejor, etc. Pero también tiene otras finalidades, por ejemplo, actuar sobre la superficie de pavimentos contaminados, como vamos a ver también ahora en pavimentos de hormigón. La nanotecnología tiene mucho para decirnos todavía, ¿sí? Por ejemplo, los nanocompuestos de óxido de titanio, que se colocan en una capa superior en pavimentos de hormigón, entonces se incorpora como catalizadores, donde la contaminación, entonces, provocada por los vehículos que se concentra sobre la superficie, se convierte en nitratos y carbonatos que son inocuos, o por lo menos no tan contaminantes como lo que había producido los vehículos, y el pavimento, entonces, tratado con este nanocompuesto, se limpia, entre comillas, mucho más rápidamente, y también es un aporte, ¿sí?, a la no contaminación, en este caso de la superficie. Para terminar, algunas palabritas sobre cómo es el análisis ambiental y social en proyectos viales, que es lo que hoy en día nos están exigiendo todas las reparticiones, todos los organismos de crédito, como para poder aceptar un proyecto vial. Ya no es solamente hacer muy bien el proyecto geométrico, el proyecto estructural, prever el uso de equipos adecuados, etcétera, sino que también es muy importante hacer una planificación estricta que tenga que ver con el cuidado del ambiente y el cuidado de la parte social. Reitero, esto a veces lleva más tiempo, más hojas y más atención en muchos proyectos viales que la propia tecnología o que el propio factor económico. Se habla de estudios de impacto ambiental y social, hay legislaciones al respecto, ¿sí? Toda obra importante vial tiene que tener un plan de gestión ambiental asociado. Tiene que tener instancias de participación ciudadana, esto tiene que ver con la parte social también, pero muchas veces la misma participación ciudadana es la que alerta sobre problemas ambientales. Hay especificaciones técnicas ambientales y sociales en toda obra vial. Y en los presupuestos aparece la cuestión ambiental. Y en el seguimiento de las obras en ejecución, lo mismo. O sea, hay ítems enteros que tienen que ver con la gestión ambiental. Los impactos ambientales que se producen en una obra vial son de diverso tipo. Los que originalmente se tenían en cuenta eran los que tenían que ver con el efecto barrera, por ejemplo, hacia las especies que no podían cruzar de un lado a otro de la carretera, o los atropellos, etcétera, o la contaminación del aire, ruidos, etcétera, que afectaban a los animales, o la contaminación también particulada o de contaminantes que afectaban a la vegetación. Esto tiene algo que ver también con el tema del cambio climático. El mantenimiento, por supuesto, de la vegetación y de los hábitats tiene también mucho que ver con el cuidado, si se quiere, del ambiente en general, y un aporte indirecto o no tanto, ¿sí?,
al cuidado respecto del cambio climático, la atenuación del cambio climático. Entonces, hoy en día hay que hacer una aplicación de buenas prácticas ambientales en la obra con la misma exhaustividad que históricamente se han seguido las buenas prácticas tecnológicas. Hay proyectos exclusivamente ambientales. Lo que ven aquí es algo muy simple, es una adaptación de una alcantarilla como paso de fauna, ¿sí? Y bueno, los programas ambientales, que tienen que ver con los proyectos, especialmente los proyectos de cierta envergadura, hablan de líneas de base ambiental, manejo de fauna, vegetación, suelos, recursos hídricos, etc. Y todo esto significa prever, mitigar, vigilar permanentemente durante la obra y también durante la etapa en servicio de la obra. La parte social también es muy importante y se tiene en cuenta. Desde los quejas, los reclamos, la participación ciudadana, tiene mucho que ver también el tema de la seguridad vial, las interferencias, cómo puede aportar una obra vial positivamente a las poblaciones aledañas, etc. Esto sí, no tiene directamente que ver con la cuestión climática, pero lo quería poner porque la cuestión social es también fundamental hoy en día cuando hablamos de infraestructura vial. Con todo esto que vimos, tecnología, medio ambiente, la parte social, etc., aquí vemos una foto que nos cambia, digamos, aquella de las primeras filminas, donde aparece nuestro hermano oso, en este caso en una situación bastante más apropiada para lo que es su condición de habitante, ¿sí?, de este mundo, ¿sí?, con su familia, en su hábitat, sin tener que andar haciendo malabares sobre un pedacito de iglú que quedó ahí en el medio del mar. Bueno, creo que de esto vamos a hablar muchísimo, todos los docentes, en esta maestría vial, de esto y de otras cosas, por supuesto. Pero bueno, lo quería traer simplemente como para poner a modo de ejemplo una de las temáticas que, por supuesto, se van a abordar. Bueno, gracias por la atención. Bueno, gracias a vos, Hugo. Muy buena la presentación, muy clara. Vamos a dar, como habíamos dicho al principio, la posibilidad de un par de minutitos como para alguna consulta. Les pedíamos que la realicen, por favor, por el chat. Yo todavía no veo ninguna. Aprovecho para hacerte yo una pregunta mientras tanto la escriben. Vos hablabas del abordaje sistémico del tema, ¿no? Y mencionabas Sí. la posibilidad de un plan nacional que contemple de alguna manera el cambio climático. Para saber, nada más saber si conocés cómo estamos al respecto en ese sentido. Si hay alguna línea en ese sentido. A ver, podríamos, voy a parafrasear, no es muy feliz mi parafraseo, pero estamos mal, pero vamos bien, digamos. A ver, se está tomando conciencia al respecto, un poco desde la parte vialidad nacional, que vendría a ser nuestro ente rector, las vialidades provinciales, otros organismos estatales que tienen que ver con la infraestructura en general, no solo la vial. Lo cierto es que hasta hace unos pocos años no se tenía prácticamente una conciencia real. Podría dar un ejemplo, por ejemplo, con el manual de gestión ambiental. Yo diría que hasta hace unos 20 años, yo tengo casi 40, tengo 36 años en la parte vial, o sea que puedo hablar con cierto grado de retrospectiva histórica. Hasta hace unos 20 años el manual existía y simplemente era para llenarlo adecuadamente, ¿sí? Se hacían algunos controles, atropellos, etcétera, pero más que nada era para cumplir. Hoy en día ha cambiado muchísimo. Todos los organismos que tienen que ver con la infraestructura tienen especialistas ambientales, tienen un área ambiental, y reitero, hoy en día me ha tocado estar en proyectos donde la cuestión ambiental ha sido más relevante en lo que respecta a aprobarlo o no, o hacer cambios o no, que la cuestión técnico-económica. No es simplemente una retórica, es exactamente así. Y quizás sea necesario, o quizás estemos en búsqueda de un equilibrio, ¿sí? Quizás nos pasemos al otro lado y empecemos a ver todo este color negro. Pero en el equilibrio me parece que va a faltar algunos años. Vamos a poder abordar sistémicamente la cuestión ambiental de una manera racional, además, ¿sí? Bueno, gracias por la respuesta. Ahí hay un par de felicitaciones en el chat que te están haciendo por la presentación. No veo otra pregunta, así que si no hay mayor inconveniente, lo que pasaría es hacer una breve presentación ahora de lo que serían algunas características generales y alcances de la maestría.
Bueno, como ya lo había anticipado el ingeniero Luis Ricci, me toca a mí llevar adelante la dirección de esta maestría en Ingeniería Vial de la UTN La Plata, acompañado con el doctor ingeniero Luis Del Bono. Los que ya se han contactado pidiendo información habrán visto que le hemos contestado en ese sentido. Lo que le voy a mostrar es una muy breve presentación de la información que estamos suministrando respecto de lo que es esta primera edición, esperamos 2022-2023, de la maestría. Todo esto es susceptible a algunas pequeñas modificaciones, potenciales pequeñas modificaciones en función de cómo se vaya a dar. Como una generalidad, o sea, como punto de partida, les queríamos comentar que esta maestría es una maestría aprobada por una ordenanza del Consejo Superior de la Universidad, por supuesto, la 1490, que es uno de los elementos que compartimos con ustedes cuando solicitan la información. Una ordenanza que se encuentra en completa consonancia con lo que es la ordenanza 1313, que regula en nuestra universidad todo lo que es las actividades de posgrado. O sea que dudas que puedan tener sobre diversos aspectos, generalmente uno lo que recomienda es ir primero a estas dos ordenanzas, que son las que dan todo el marco a lo que es la aplicación de la maestría. Además, en función de lo que esa ordenanza establecía y de las presentaciones que se realizan, lo que tenemos es presentada ante CONIAU la maestría y la tenemos habilitada, aprobada para su dictado, según el acta 557 del año pasado, en esta primera edición. Y además, finalmente, existen toda otra serie de nuevas reglamentaciones que tienen una incidencia sobre lo que sería esta edición de la maestría, de las cuales vamos a hacer alguna mención y que lo vamos a ir abordando un poquito más adelante. La cuestión es que la maestría, así como está presentada, tiene una serie de cursos, de asignaturas, a las cuales se asocian una carga horaria. Como ustedes ven ahí, esa carga horaria de todos los cursos está modulada de a 4 horas, y que conforman entre lo que son las materias obligatorias y electivas contempladas, la carga de un poco más de 600 horas de cursada que implica la maestría. Ahí ven, entonces, los cursos que tenemos hasta el momento en vistas a implementar, con su carga, con los docentes a cargo y en algunos casos apoyado con docentes auxiliares. Esta es la parte de cursada que tiene la maestría, pero como toda maestría requiere de una actividad adicional, que se reconoce con unas 160 horas, que le ponemos ahí entre comillas como tesis, porque existen algunos detalles de implementación que hacen que no sea muchas veces lo que conocemos tradicionalmente como una tesis, que se van a explicar más profundamente cuando tengamos los seminarios en tal sentido que se llevan adelante en función de la maestría. Pero digamos que a los efectos de lo que queremos dar divulgación ahora es la tesis con la que se cerraría. O sea, cursando y realizando la tesis y llevándola a una defensa, uno cerraría los requisitos para obtener el grado de magíster en Ingeniería Vial. Genéricamente, como una generalidad para las maestrías de la universidad, debería dictarse en 4 cuatrimestres, y desde la inscripción, desde el comienzo, hasta llevar a cabo lo que es la defensa de tesis, que da cierre a la maestría para cada uno de los alumnos, no debería esto insumir más de 4 años, con la potencial posibilidad de solicitar una prórroga. No está del todo elegante escrito ahí, pero lo que tendría que decir es la posibilidad de solicitar una prórroga de a lo sumo 1 año ante diversas situaciones justificables. Digamos que inicialmente en 4 años tendríamos que estar cerrando desde el inicio de la cursada la defensa de tesis. Según la normativa, al momento de la presentación de la maestría, puede esta maestría incluir de la carga de horas totales que les mostrábamos en la diapositiva anterior, hasta un 30% de dictado virtual. Hay nuevas reglamentaciones, como le veníamos anticipando, que darían
un margen mayor a este número, pero digamos que a los efectos de lo que queremos presentar hoy, digamos, al menos el 30% de horas de dictado virtual, netamente virtual, podríamos estar incluyendo. El resto, o un poco menos, sería del dictado presencial de la maestría, es decir, en las instalaciones de la FRLP. Para aprobar, además, como otro requisito que nos interesa ponerle de manifiesto, para poder acceder a lo que es la aprobación de cada curso, ha impuesto además un régimen de asistencia de al menos el 80%. Este es un dato que nosotros queremos mencionarles en este momento porque la cursada, el curso que se apruebe por inasistencia, más allá de que vamos a hacer con los docentes, vamos a buscar los medios como para poder de alguna manera llevar adelante situaciones que sean justificables en tal sentido, pero si se pierde por asistencia el curso, se debe, como no es una carrera de grado, sino de posgrado, debemos esperar a nuevas ediciones del curso como para poder levantarlo eso. Entonces hay que tener muy en cuenta la posibilidad de llevar la cursada con la adecuada asistencia. Como particularidad para lo que va a ser esta primera edición, tenemos los días, si recuerdan hace un par de filminas, les decía que están modulados de a 4 horas todos los cursos. Entonces lo que hemos establecido son jornadas de cursado, tanto cuando sea presencial como cuando sea virtual, de 4 horas para cumplir con esa modulación. Jueves de 18 a 22 horas, viernes de 18 a 22 horas, y los días sábado de 8 a 12 horas. ¿Cómo hace la estructura? Tenemos pensado esta primera edición, estamos haciendo lo posible, tenemos todo apuntado a poder darle inicio a la primera clase el 31 de marzo. Y lo que tenemos establecido para eso es una fecha de inscripción límite hasta el 25 de marzo, en donde se analizará la inscripción que se haya logrado y según cómo se haya completado el cupo de inscripto, se dará comienzo al dictado. Si se cumple esto, del primer cuatrimestre, lo que tenemos pensado en función de la disponibilidad, primero por el listado de cursos y el orden impuesto de los cursos. Por la disponibilidad física efectiva que tenemos en la universidad y por la disponibilidad también de los docentes asociados a esos cursos, tenemos pensado en esta primera edición, en el primer cuatrimestre, comenzar con una serie de cursos presenciales como para incorporar, ahí sí, ya en el segundo cuatrimestre, algunas de las instancias virtuales a las que estamos habilitados. La mayor cantidad posible dentro de lo que sean las posibilidades existentes. Como idea general, porque este es un tema sobre el cual nos han preguntado algunos de los interesados, la idea es que el horario de cursada, porque así está contemplado y así ha sido presentado, contempla ya, incluido lo que es, en la medida de lo posible, la resolución de lo que son las actividades prácticas y de lo que es la parte evaluatoria del curso. O sea, la idea es que estos cursos teórico-prácticos lleven en la mayor medida posible, insuman el horario de cursada preestablecido y no excesiva carga extra. No sé si la palabra es excesiva, pero digamos que vamos a tratar de disminuir lo más posible lo que pueda ser la carga horaria extra o incluso eliminarla. ¿Por qué decimos tratar? Porque hay algunas materias que tal vez no den como para esto, tal vez requieran cierta tarea en el hogar, pero digamos que vamos a tratar de que esas sean las mínimas posibles porque ya la carga horaria establecida en los horarios de cursadas cumpliría con lo que está presentado. Por eso es que solo en temáticas puntuales habrá alguna actividad por fuera del horario contemplado, esa es por lo menos la intención. Y estos cursos teórico-prácticos tienen, claro, unas actividades prácticas que contemplarán lo que sea resolución de ejercitaciones, pero también prácticas de laboratorio y eventualmente algunas visitas a obra. O sea que todo esto vamos a tratar de encuadrarlo en ese horario. ¿Qué tenemos pensado entonces? De iniciarse el 31 de marzo, que es a lo que estamos apuntando, en relación a los costos,
lo que hay al día de hoy establecido es una matrícula única inicial de 18.000 pesos. O sea, para iniciar, con la inscripción, entendemos, con la inscripción aprobada por parte de las autoridades correspondientes, estarían, entonces, se debería abonar la matrícula única de inicio de 18.000 pesos. A lo que se sumarían 20 cuotas mensuales, 10 por año, que contemplan los meses de marzo a diciembre. Es decir, 10 cuotas el primer año y 10 cuotas el segundo año, entre los meses de marzo y diciembre, que se suman a esta matrícula única. Al día de hoy, las cuotas mensuales, estas cuotas mensuales, para marzo, abril y mayo de este año, serían coincidentes con los 18.000 que tenemos de matrícula. Lo previsto es que en trimestres sucesivos, esa cuota se vaya actualizando en relación al IPC. Todo esto, me han pedido que lo aclare, si es que se dan las condiciones normales de lo que sería la economía, la inflación y demás. O sea, ante una situación extraordinaria, potencialmente, esperemos que no, esto se revería y posiblemente se atenuaría de alguna manera, se buscaría la forma de atenuar de algún modo esa actualización. Pero digamos que de no mediar nada extraño, así sería la metodología prevista respecto del tema de los costos. Para aquel que no está interesado en tomar la maestría completa, sino que algunos de los cursos, ya sean presenciales, virtuales o potencialmente híbridos, en función de cómo se vayan materializando, está la posibilidad de tomarlos por separado. Oportunamente, a medida que vayamos lanzando cada uno de los cursos de la maestría, se irá estableciendo los costos y los requisitos relacionados con cada uno de esos cursos. Y además, cuando se solicita la información, se le envía la información porque existe toda una serie de posibilidades de becas para graduados y docentes. Hay un reglamento en tal sentido, y lo que sí corresponde que digamos es que esta maestría, como todas las maestrías de la universidad, entre comillas, requiere que sea autofinanciada. Entonces, no podemos al día de hoy asegurar el régimen de becas que se va a poder aplicar. O sea, la inscripción se hace pensando en los costos preestablecidos. Ahora, cada uno, de manera individual, en función de su situación, de cómo ha presentado la solicitud, tendrá la posibilidad, una vez que se analice la situación, la posibilidad de acceder a estas becas. ¿Está bien? Pero todo esto requiere de un estudio en su momento, como para ver a quién y de qué manera se pueden otorgar, con qué monto se pueden otorgar esa beca, porque todo depende de esta condición, nuevamente entre comillas, de que se pueda autofinanciar la maestría. Y además, cuando se pide por correo la información, se mandan una serie de archivos del material que se debe complementar. Lo que nos han hecho saber es que para generar la inscripción, al menos inicialmente, lo que se debería es enviar el material completo de manera digital, y una vez aprobada por la instancia correspondiente la inscripción, con nuestra participación, digamos, lo que se haría es entregar los originales en el departamento del alumno para dejar efectivamente, digamos, al 100% cerrado lo que es el aspecto de inscripción. Es decir, en esta instancia inicial hasta el 25 de marzo, lo que se nos ha hecho saber es que con la entrega del material digital estaríamos en condiciones de dar una primera instancia de aprobación a lo que es la inscripción de los interesados. Para información más detallada y contar con todas las planillas de inscripción con las que se cuenta, tenemos esta dirección de correo a la que ya varios se han ido comunicando. Desde allí es donde al momento se van generando las comunicaciones. Les agradezco por la atención y quedamos abiertos a la posibilidad de, si alguno de los presentes quiere hacer algún comentario adicional, y si no, de pasar a la consulta de los interesados que pudieran existir. Gracias. A comentar. Como decía Julián, el tema de becas está relacionado al régimen de
de ser graduado de la UTN o no, de ser docente, o sea, en el combo se ve hasta cuándo se puede, hasta cuántas becas se pueden otorgar. Pero la idea es poder que puedan todos los que estén interesados acercarse y se verá las oportunidades que puede haber para que se puedan acceder la mayor cantidad de gente a las condiciones más favorables que puedan obtener. Para ello, como citamos hoy, nos acompaña el doctor Luis Forte, que es el encargado del área de posgrado, el subsecretario de posgrado de la facultad, y también hay una dirección de posgrado, o sea, los espacios físicos. Julián se los puede mostrar a dónde dirigirse, que para todas las carreras de posgrado que tenemos se da el apoyo tanto para las formas de inscribirse, formas de pago, y recordando que en la maestría uno se inscribe, pero la admisión final está dada cuando ustedes presentan el plan de tesis de la carrera, a lo cual alentamos a que lo puedan hacer, incluso presentarlo durante el transcurso del primer año, cosa de que terminando la carrera puedan tener la oportunidad, al corto tiempo de terminar de cursar, de hacer la defensa de su plan de tesis, para lo cual la carrera les va a ofrecer directores de tesis, laboratorios, gente con experiencia en estudios de diseño, o sea que van a tener la oportunidad, si pueden en el plazo más corto presentar los planes, de graduarse, y ya que a veces cuando uno termina de cursar, si pasa mucho tiempo, queda como medio desalentada la oportunidad de presentar el plan. Gracias, Gerardo, muy buen aporte, sí. Y ahí hacen alguna consulta en el chat respecto de lo del pago de la matrícula, en qué momento respecto de la inscripción. Tal vez lo puedan aclarar mejor ustedes, pero yo entiendo que hasta que la inscripción no está asegurada, no se empiezan a realizar los pagos, así que entiendo que tiene que ser así. Claro, ahí se va a verificar las condiciones de título, condiciones de identidad, digamos. Es muy importante el tema de la identidad porque está asociado a lo que va a aparecer en el título, entonces una identidad no debidamente acreditada puede generar serios problemas legales a la hora de la titulación, así que hay una serie de cuidados administrativos que una vez que se validan, se habilita el pago de la inscripción, ¿no, Luis? No sé si quieres aportar algo, Luis Forte. Sí, estaba con el micrófono. Sí, incluso leí en el chat una pregunta. La admisión, por llamarlo entre comillas, porque el término admisión en las maestrías tiene un sentido preciso, que es lo que decía recién Gerardo. Cuando se aprueba la admisión de los postulantes para hacer la carrera, en simultáneo se establece en función de las posibilidades que tenga la facultad, como también decía Gerardo, el otorgamiento de la beca. Por lo tanto, quien se le otorga la beca y se lo admite no va a tener que pagar el monto total del arancel, sino en caso de ser beneficiario de una beca va a pagar el porcentaje que le corresponde de acuerdo a la beca que obtuvo. Entiendo yo, me corrigen si no así, el espíritu no es recaudar con esto, o sea que no hay un apuro al tema de empezar a pagar, sino que más vale tener la inscripción, analizar la situación, de última empezamos el dictado y después se ve qué es lo que termina pagando cada uno efectivamente, entiendo, ¿no? ¿Es así? Si se demorara, claro, si se demorara el proceso de adjudicación de las becas, seguramente sería así, Julián. Bien. Ahí preguntan también respecto del perfil de la inscripción, la ordenanza de la 1490, que es la de la maestría, establece exactamente cuáles son las características de graduación que uno tiene que tener para poder ingresar a la inscripción en la maestría, ¿verdad? Es de destacar que también, a diferencia por ahí de otras instituciones, es el acceso a las actividades prácticas, están garantizadas tanto en la parte topográfica con los últimos equipamientos en el manejo
del levantamiento topográfico, también laboratorios actualizados, y lo que creo que comentaba Julián como una eventualidad fuera de horario se relaciona más con las posibles visitas a obra o siempre actividades que enriquezcan la oferta para que ustedes puedan mejorar, digamos, la adquisición de conocimientos, digamos. Sí, hacía referencia un poco a eso y también al tema de la evaluación y demás. Vamos a tratar de incluir todo lo que sea actividad práctica y de evaluación dentro del horario de cursada, en la medida de lo posible. Si en algún momento se debe dibujar un plano para aprobar una cursada, no se va a poder hacer durante el horario, pero bueno, trataremos de que eso sea lo mínimo posible o lo vamos a tratar de coordinar con los docentes. Esa es la idea. Pero también lo que decía Gerardo. Ahí había Todas una... las instancias pueden tener presencialidad acá, o sea, si ustedes quieren venir a la facultad y charlar con Julián, obviamente, o desde el punto de vista administrativo con Luis, vienen y se sacan todas las dudas, y, o sea, nosotros estamos en una jornada muy amplia de trabajo, así que pueden venir desde las 8 sin ningún problema a hacer alguna consulta o algún requerimiento que sea de tipo personal. Hay una pregunta que acabo de ver en el chat de Marcelo, si no me equivoco, sí, de Marcelo, que es ingeniero industrial, pero tiene una expertise en el tema específico de la maestría. A mí me gustaría que le respondan o Juliano o Gerardo por aquello de que, primero que es ingeniero, digamos que es un egresado del campo de las ciencias básicas y aplicadas. Y en segundo lugar, porque también parte de la evaluación de la formación, por lo menos para circular por el primer trayecto formativo, tiene que ver también con las capacidades adquiridas y con lo que es, en definitiva, la especial preparación. Sí, por eso le Por lo hacía, tanto, Luis, le hacía comentario bueno, de que la ordenanza establece el perfil exactamente como para poder inscribirse. Yo ahora no recuerdo el detalle, por eso es que dije eso. Yo creo que siendo ingeniero... claro. La ordenanza que establece de manera más amplia que hay que tener cosa que también es relativa de acuerdo a informaciones que hemos tratado de contrastar con la gente que sabe mucho más que nosotros en rectorado, pero lo que establece la 1313, que es nuestro reglamento de posgrado, es que tiene que ser graduado universitario en universidad reconocida. Luego, cada ordenanza de aprobación de cada carrera establece un perfil típico de profesional. Pero luego es facultad del del comité académico evaluar además los antecedentes del postulante, porque de pronto tiene una especial preparación que le permite abordar exitosamente la temática de cada carrera. El caso podría ser seguramente el de Marcelo, que ha hecho la última pregunta. Sí, es así, y de hecho, en algunas situaciones donde el Consejo Directivo y el Consejo Superior lo acredite, los niveles terciarios con 4 años de cursado en el nivel terciario pueden ser habilitados para cursar un sistema de especialización o maestría en la universidad. Sin embargo, en ese caso precisa la instancia evaluatoria hasta del Consejo Superior de la universidad. Avisamos estas cosas porque si ante un caso, no es el caso de un ingeniero industrial, digamos, que es mucho más, estimo mucho más pertinente, pero en el caso si hubiera algún técnico, queda supeditada su inscripción a una instancia evaluativa del comité académico, del consejo directivo y del consejo superior, quien de última habilita esa participación. Esto con Gerardo lo que queremos decir, que si hay técnicos o hay compañeros que tengan una tecnicatura en especialidades afines a la ingeniería vial, no dejen de inscribirse o de consultarnos, porque lo que vamos a tratar de hacer nosotros es de allanarle todos los caminos, en tanto tenga la preparación necesaria para ingresar y hacer esta carrera. Y fundamentalmente, el aval de Consejo Superior se refiere a que luego podamos pedirle el diploma, porque si no, sería un error de parte nuestra. Bien.
Bueno, si les parece, entonces damos cierre al seminario. Les agradecemos a todos los presentes, tanto a los interesados como a las autoridades que nos han aportado mucho y al expositor de la parte técnica. Tanto el enlace, esto lo vamos a estar subiendo en el canal de YouTube de LEMAC, así que tanto el enlace como la presentación le vamos a estar dando distribución a los que han escrito interesados en la maestría al correo que se pone a disposición. Así que, si no hay más, los saludamos, esperemos que anden todos bien. Muchas gracias. Adiós. Gracias, buenas noches. Buenas Gracias noches. a Buenas todos. noches. Chao, chao.